Buenos días, queridos amigos, es un placer encontrarme con vosotros de nuevo, aunque sea a distancia. Os prometo que a la mínima oportunidad que tengamos en el futuro próximo, si Dios quiere, nos encontraremos en directo, en persona, donde podamos intercambiar nuestras opiniones de manera mucho más inmediata y mucho más eficaz. No obstante, yo quisiera hoy dedicar una breve intervención, no aburriros demasiado en estos 15 o 20 minutitos que vienen, para daros una pequeña pincelada sobre cuestiones básicas que tienen que ver con la ética y con la función judicial y concretamente en el día de hoy exclusivamente referidos a los valores básicos, los valores de la ética relacionados con la independencia judicial. Hay veces que uno no, desde el punto de vista práctico, no entiende bien cuál es la diferencia o cuál es la relación que existe entre la ética y la independencia. Parece que son conceptos distintos, que son factores no concurrentes en la función jurisdiccional, pero lo son hasta un grado extremo. En realidad, las dos grandes valores que tiene la función jurisdiccional, como sabéis perfectamente, y en general la administración de justicia, no solamente me refiero a los jueces, sino en general a todos los operadores jurídicos, son la independencia y la imparcialidad. Esos son los dos grandes valores o los dos grandes ejes en torno a los cuales se abrochan, por decirlo de alguna manera, el resto de las cualidades que tiene que tener la función jurisdiccional. Para comprender exactamente o para comprender mejor cuál es el sentido de la independencia judicial, es preciso abordarla, o podríamos abordarla, bajo tres grandes rubros, grandes líneas. Uno, el análisis político, otro sería el análisis jurídico y, por último, el análisis o la aproximación ética. Estos son los tres ejes verdaderamente en torno a los cuales gira la independencia judicial. Ahora vamos a ver muy brevemente por qué, simplemente por clarificar ideas y para que tengáis unas líneas de pensamiento bien definidas de en qué consiste cada una de estas grandes líneas. La independencia, el análisis político de la independencia se refiere, como es lógico, al puesto que ocupa la jurisdicción o el poder judicial respecto de otros poderes. El análisis político tiene que ver con la estructura de un país, con la estructura legal o constitucional de un país. Cómo el poder judicial mantiene o no su independencia respecto del resto de los poderes. Ese es el análisis político, exclusivamente ver desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista legal, si el poder judicial sufre o no, o está a salvo o no, de posibles injerencias de otros poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo, etcétera, etcétera. Este es un análisis que en cada uno de los países habrá de hacerse para determinar qué grado de independencia o no tiene el Poder Judicial considerado como un poder del Estado respecto de los demás. No hablo aquí en este caso tanto de los poderes de cada juez en concreto en cuanto al Poder Judicial como poder derivado de la división tradicional de Montesquieu de los tres poderes. El siguiente examen sería el examen jurídico. Y el examen jurídico tiene que ver con la posición del juez respecto de la legalidad vigente. Como sabéis, la naturaleza de la jurisdicción no es solamente constituir al juez como una persona independiente, digamos, arbitraria o aleatoria en cuanto a sus decisiones, sino en qué medida el juez está sometido a la legalidad, al imperio de la ley. Esto es muy importante porque la independencia judicial no tiene que ver con que el juez pueda decidir lo que quiere, sino tiene que decidir en conciencia respecto de una estructura o de unas normas jurídicas. Ese valor de la independencia en tanto intérprete de la legalidad es el que confiere al juez su verdadera independencia. La única vinculación que tiene el juez es al derecho, la única vinculación al juez, a los derechos y a los mecanismos de control jurídico. No significa que un juez no tenga mecanismos de control jurídico, claro que los tiene. Para empezar, la revisión de sus sentencias por los tribunales superiores, es decir, la división funcional de los diversos tribunales.
Esta distribución de funciones dentro del Poder Judicial, este sometimiento del juez al imperio de la ley y este control del juez por los propios mecanismos de la ley, por ejemplo, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad económica, todo este tipo de marco, de normas, de marco normativo que gira en torno al juez, es el que garantiza no solo su independencia, sino su exclusiva relación con un marco jurídico. Esto es lo que el segundo gran examen que habrá de hacerse en cada país para saber hasta qué punto el juez está sometido al imperio de la ley. Es lo que llamamos el Estado de Derecho. El tercer análisis tiene que ver, obviamente, con la aproximación ética. Y la aproximación ética, que es el tema que nos ocupa fundamentalmente en este curso, tiene que ver con la pregunta de si la independencia es el fundamento de las decisiones del juez. Hemos visto que hay un apartado político, hemos visto que hay un apartado jurídico, pero luego tenemos necesariamente que acudir al componente personal del juez en tanto último agente que decide, que resuelve un conflicto, dando a las partes una solución determinada. Bien, la independencia judicial es, en este sentido, solo ética cuando el juez se atañe a los valores de una sociedad, a la confianza que esa sociedad tiene en el juez, en tanto el que decide un conflicto entre dos personas o dos entidades. ¿Por qué el juez tiene la facultad de resolver esos conflictos y no lo hacen los particulares entre sí? Porque hay una ley que lo dice. Pero ¿cómo dotamos de legitimidad al juez para que la sociedad confirme esa delegación de poder y que en lugar de resolverlo entre las partes lo haga una tercera persona al que llamamos juez? La única manera de legitimarlo, ya hemos visto que es la política, ya hemos visto que es la jurídica, pero la única manera personal es que el juez sea ético, que comparta con la sociedad una serie de valores en los cuales la sociedad se refleja y se reconoce. El juez debe justificar el ejercicio de su facultad, ese ejercicio de su poder jurisdiccional, orientando sus comportamientos, orientando sus actuaciones a lo que la sociedad espera de ellos. Este es el verdadero conflicto ético que tiene el juez y esto es lo que determina que el juez no pueda resolver nunca las cuestiones en base a su propia moralidad ni en base a sus propios valores personales. El juez no resuelve nunca en conciencia, no resuelve admitiendo o inadmitiendo en base a sus creencias, ni a su religión, ni a sus valores, ni a su cultura, absolutamente no. Lo hace en base, por una parte, a la legalidad vigente y por otra parte en base a criterios éticos que son universales, si no, no serían éticos. Si fuesen personalísimos, entonces no podríamos decir que es una conducta ética. Una conducta ética es una conducta plural entre una comunidad que se reconoce como tal porque participa de un determinado esquema de valores. Bien, si el examen de la independencia hemos dicho que es jurídico, los resultados se reflejarían de manera especial en la consideración del sometimiento del juez al derecho y de los límites que se le pueden interponer al juez mediante esa estructura. La consideración ética de la independencia judicial debe determinar cuáles son los límites personales, los límites de comportamiento, los límites de aplicación de valores que el juez debe tener y debe aplicar en el ejercicio de sus facultades. Estos códigos, vamos a llamarlo de momento códigos de conducta, son códigos de conducta que podríamos pensar que son variables porque dependen de la cultura de un país determinado, de la cultura jurídica y de la cultura, si me apuráis, colectiva, religiosa, de costumbres, de un determinado colectivo de personas. Pero veremos, no solamente aquí, sino veremos en el futuro que esto no es así. En realidad, los valores éticos relacionados con la justicia
tienen siempre una estructura muy poco variable. Lo que un ciudadano global, ya sea en China o ya sea en México, pasando por Estados Unidos y por África del Sur, todos esperan del juez un tipo de comportamiento que, si os paráis a pensar, coincide en la inmensa mayoría de los casos. ¿Qué se espera del juez? Ya hemos dicho que se espera básicamente independencia e imparcialidad. ¿Por qué las partes legitiman al juez cuando resuelve un conflicto, cuando dicta una sentencia? Porque si creen que eso es justo, es por dos razones fundamentales, por tres razones. Primero, porque el juez es independiente. Es independiente, es decir, nadie le ha presionado, nadie le ha llamado al juez para decir resuelva usted en favor de uno o resuelva usted en favor de otro, o alguien ha podido actuar de manera, por ejemplo, corrupta cerca del juez para ganar su confianza o para ganar su resultado. Si confiamos en el juez es porque confiamos que es independiente. Y además confiamos en que es imparcial, es decir, que ha actuado, que en la sentencia que ha dictado ha sido producida en base a su convicción técnica, en base al conocimiento que tiene del derecho, no en base a otras influencias externas, no en base a que un abogado ha sido más convincente que otro, sino que ese abogado le ha dado argumentos legales válidos, argumentos legales mejores que los del otro, y que el juez ha puesto en contraste para tomar una decisión en base a su propio conocimiento. Independencia por un lado, por otro lado, un comportamiento imparcial y, por otra parte, y más importante, relacionado con los dos, un comportamiento ético, el comportamiento de la forma, el comportamiento que ofrece a las partes la convicción de que las reglas legales han sido interpretadas, han sido valoradas y han sido escogidas con arreglo a valores compartidos entre todas las partes en el proceso. Estos son los tres grandes puntos que conviene siempre recordar cuando hablamos de independencia y ética, porque el juez no es solo independiente. El juez puede ser independiente, pero puede ser arbitrario, puede ser caprichoso, puede ser descortés. Cuando vayamos viendo cuáles son los valores que forman parte del catálogo de actitudes éticas del juez, veremos que esas actitudes éticas no tienen que ver con la legalidad, no tienen que ver con aplicar bien o mal el derecho. Un juez se puede equivocar, pero su conducta puede haber sido intachablemente ética si lo ha hecho conforme a unas reglas de comportamiento que las partes reconocen como compartidas. Muchas veces el gran defecto de la justicia, las grandes fallas y las grandes necesidades de formación que hay en el área de la administración de justicia, no me refiero solo a los jueces, sino también a las partes, a los abogados, incluso a los funcionarios que trabajan en la administración de justicia, es que desconocen estos criterios éticos. Piensan que la función es, o por una parte, exclusivamente técnica y no va más allá de eso, convirtiendo al juez o convirtiendo a la administración de justicia en una mera máquina de producir sentencias, lo que no es en absoluto, sino que debe en todo momento legitimarse ante los ciudadanos, legitimarse ante las personas a las que sirve mediante la aplicación de unos comportamientos absolutamente éticos, que por una parte confirmen que es independiente y por otra parte que participa de los valores que le convierten en imparcial. Estas son las tres grandes, como veis, los tres grandes factores, los tres grandes ejes que han de tenerse en cuenta siempre. Luego veremos, posteriormente, en qué consisten estos valores concretos, cómo hay que tratarlos, cómo hay que justificarlos, cómo hay que positivizarlos, cómo hay que transformarlos en normas o en qué consisten exactamente. Eso es una cosa más compleja. Ya veréis por una parte que no son tan variables estos valores en el mundo, y segundo, los esfuerzos que se han ido haciendo para irlos convirtiendo en códigos, para irlos convirtiendo en normas concretas que permitan identificar a los operadores jurídicos dónde radica el punto fundamental de su actuación respecto de las personas. Concluyo solamente con una idea final. En realidad, el código ético es un código no solo para las personas que acuden, sino para el juez
en sí mismo. Un juez es independiente, un juez es tanto más independiente cuando se aplica a sí mismo un comportamiento ético. El juez tiene que ser consciente de que cuando se dispone a escribir una sentencia o a resolver un caso, su mente y su decisión no debe estar influida por ningún otro factor. Es independiente como un valor ético. Él debe aplicárselo a sí mismo, debe ser consciente de que no debe dejarse llevar por influencias externas, ni por prejuicios, ni por ideas preconcebidas, ni por valores propios. Esto es muy importante. Recordad lo que decíamos antes. Un juez es independiente de sus propios valores, de su propia ideología, de su propia moral. Un juez religioso tendrá que resolver cuestiones laicas. Un juez laico tendrá que resolver cuestiones matrimoniales. Tendremos que resolver cuestiones que no coinciden con nuestro catálogo moral, o religioso, o personal, o ético, o ideológico. Es posible y ocurrirá a menudo. La verdadera independencia del juez, la verdadera ética del juez consiste en ser conscientes de que nuestra decisión debe ser inmune a este tipo de influencias. No solo las externas, sino las propias e internas que podemos tener. Con estas ideas os dejo. Hasta la próxima vez, con un abrazo muy fuerte para todos. Muchísimas gracias por vuestra atención.